¿Cuánto tiempo pasó desde que en el principio Dios creó la tierra hasta que la cubrió totalmente con agua? El periodo de tiempo no fue largo para Dios. Sin embargo, la tierra fue creada de materia física y tiene vestigios que muestran su gran antigüedad. La creación fue hecha por el asombroso poder y sabiduría de Dios que sobrepasa con creces la del ser humano. Incluso hoy en día, Dios está manifestando las obras de la creación por medio de sus siervos escogidos. Ahora hablaremos del primer día de la creación. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La obra principal de la luz originaria que rodeaba el espacio físico fue la creación. Por eso también se le llama la luz originaria de la creación. Amados hermanos y hermanas en Cristo, ¿se han preguntado alguna vez por qué Dios, el primer día de la creación, rodeó el espacio físico con la luz originaria de la creación? En primer lugar, porque debía realizar la obra de la creación en el flujo del tiempo espiritual, cubriendo el espacio físico con el espacio espiritual. Anteriormente mencioné que la secuencia del tiempo espiritual transcurre mucho más rápido que el flujo del tiempo lineal o físico. De ahí que, desde el primer día de la creación, el mundo físico estuvo en el flujo de tiempo cronológico. Repito, desde el primer día de la creación, el mundo físico estuvo en el flujo del tiempo lineal o cronológico. El concepto de las 24 horas de un día comenzó en este punto de la línea de tiempo. Para manifestar las obras de la creación, Dios rodeó el espacio físico con la luz originaria para cubrirlo con el espacio espiritual. Por eso, el flujo de tiempo espiritual se aplicó en ese espacio. Aunque le puede parecer un poco complicado de comprender, por favor, preste atención. Si llega a entender lo que vamos a compartir a continuación, podrá discernir muchas cosas del mundo espiritual. Más adelante hablaremos de cómo Dios manifiesta los milagros de sanidad. El obrar de Dios trasciende el tiempo y el espacio. Si entiende todo esto, su vida de fe se fortalecerá. Bien. Partamos de un principio básico. En términos de tiempo cronológico, la creación del universo y, por ende, de la Tierra llevaría cientos de miles o de millones de años. Sin embargo, en el espacio espiritual se pudo realizar en un solo día. El espacio espiritual en realidad existe. Prueba de ello son los cientos de miles de libélulas que descienden del cielo en nuestros retiros de verano. En un instante, Dios nos envía miles de libélulas a través del espacio espiritual. Cuando están lejos en el cielo, parecen copos de nieve. No obstante, cuando ya están cerca, nos damos cuenta que son libélulas. Bajan del firmamento, descienden literalmente miles de libélulas. Dios las envía a través del espacio espiritual. Y lo más asombroso es que no nos tienen miedo. Más bien, se posan junto a nosotros. Le pregunto, ¿cómo se podría explicar esto? Sin embargo, cada año sucede lo mismo. ¿Acaso la ciencia lo podría explicar? Todos ustedes lo han visto, ¿verdad? Volviendo al tema, Dios puede crear algo de la nada con la luz originaria de la creación. En un espacio que está cubierto por esa luz originaria, no se aplica la ley física, sino la ley espiritual. Reitero, en el espacio cubierto por la luz originaria, no se aplica la ley física, sino la ley espiritual. En el cuarto cielo, que está completamente lleno de la luz originaria, todo lo que Dios desea en su corazón se hace. Como expliqué antes, en el cuarto cielo, donde Dios habita, todo lo que hay en su corazón se realiza. Por ejemplo, Dios dice que hay agua, y eso se hará. Sea hielo, vapor o lo que sea, eso se hará. El flujo del tiempo también obedecerá al deseo de Dios.
cientos de miles de años se pueden reducir a un corto periodo de tiempo. El tiempo puede pasar más lento o detenerse. Cuando Josué ordenó al sol y a la luna que se detuvieran, Dios lo hizo. El tiempo ya no transcurrió, sino que se detuvo sin afectar la secuencia del tiempo lineal o físico en la Tierra. Como les estaba diciendo, Dios puede crear algo de la nada y puede transformar cierta sustancia en sólido, líquido o gas. Cuando este espacio físico está rodeado por la luz originaria y cubierto por el espacio espiritual, lo que rige son las leyes del espacio espiritual. Aunque no comprenda esto, lo podrá entender cuando vea que esto en realidad sucede en la vida real. Ustedes, miembros de esta iglesia, han sido testigos de este obrar en el espacio espiritual. Hemos escuchado miles de testimonios. Por ejemplo, después de recibir la oración, los que padecían de cáncer se recuperaron. Las células cancerosas desaparecieron en un instante. Aquellos cuyo apéndice estalló y estaban en peligro de una peritonitis, luego de escuchar con fe la oración, el dolor desapareció y se recuperaron completamente. Sí, hermanos, aquí vemos estas imágenes. El apéndice había estallado y la infección se había extendido a los intestinos. El diagnóstico era peritonitis aguda. ¿Cómo podría toda esa infección desaparecer en un instante? El hermano sanó completamente al escuchar con fe la oración de sanidad grabada. Estos milagros de sanidad son imposibles de explicar por el razonamiento humano ni por la ciencia médica. ¿Cómo podría desaparecer toda esa infección en los intestinos? He visto muchas veces estos casos. Digamos que alguien ha sufrido un derrame cerebral. Sin embargo, luego de recibir mi oración, simplemente la hemorragia desaparece y se recupera del derrame. Médicamente, el cáncer debe tratarse por medio de una operación o por quimioterapia. En el caso de la peritonitis, se le debe limpiar los órganos internos lo antes posible. No obstante, si un siervo ungido con el poder de Dios ora según la justicia del Todopoderoso, Dios cubrirá al paciente con el espacio espiritual y se recuperará inmediatamente. En el espacio espiritual, rodeado por la luz originaria, se puede crear algo de la nada y toda infección, impureza, inflamación, etcétera, desaparecerá. Hermanos, escuchen atentamente este mensaje y hagan lo suyo. Les será de gran utilidad en su vida de fe y en su servicio a Dios. En el flujo del tiempo espiritual, las cosas suceden en forma inmediata. Cuando oro desde este altar, milagros de sanidad se manifiestan en diferentes partes del mundo, incluido Israel, Estados Unidos, Pakistán, India e incluso al otro lado del mundo como Perú, Brasil, Argentina, etcétera. En el flujo del tiempo espiritual, estas sanidades ocurren en un instante. Huesos fracturados restaurados, nervios muertos que han revivido, tejidos deteriorados que se han regenerado, etcétera. A medida que la luz originaria rodea un área específica, se forma un espacio espiritual. Entonces ocurre esta obra de recreación. Lo mismo se aplica a las señales y prodigios en el clima. Ustedes han visto y experimentado en innumerables ocasiones movimientos inusuales de nubes, la temperatura que desciende cuando el clima es muy caluroso, los tifones que cambian de rumbo o se extinguen, etcétera. Tales cosas suceden dentro del espacio espiritual de acuerdo al criterio de justicia de Dios. Especialmente si tiene sus ojos espirituales abiertos, podrá ver claramente todas esas maravillas, señales y prodigios. Por ejemplo, hay casos en los que el obrar de sanidad de Dios no se manifestará en el cuerpo de aquellos que practican el pecado. Y es porque hay un criterio de justicia divina. La luz que quema la enfermedad
el virus, las bacterias o microbios no entrará en ellos, más bien regresará a Dios. Por el contrario, la luz tocará el cuerpo de aquellos que no han levantado un muro de pecado que los separa de Dios y obrará con precisión quirúrgica en la parte enferma. Entonces, la sanidad ocurrirá rápidamente. Incluso hoy en día podrá experimentar el obrar milagroso de esa luz con la cual Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Espero que crean firmemente que no hay nada imposible para Dios, que todo es posible al que cree y que el poder de Dios hoy en día se puede manifestar aún con mayor rapidez que antes. En segundo lugar, cuando Dios rodeó el espacio físico con la luz originaria, se establecieron leyes y principios en el espacio físico. La Tierra ya no estaba en caos. Todas las cosas se organizaron y se ordenaron, y se fijaron leyes que regirían ese espacio. Por ejemplo, se establecieron las leyes de rotación y traslación de la Tierra, es decir, que la Tierra giraría sobre su propio eje una vez al día y alrededor del Sol una vez al año. Además, el primer día de la creación se fijaron también las leyes de física que gobiernan el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas que se crearían más adelante. Innumerables estrellas, así como los planetas del sistema solar, se mueven a lo largo de su órbita a una velocidad específica. Por eso, cada uno se mueve en una órbita determinada respetando un ciclo específico. A pesar que hay innumerables estrellas en el cielo, no se mueven de manera desordenada, sino que todas operan de acuerdo con leyes y principios gravitacionales específicos. Este no solo es el caso del Sol, la Luna y las estrellas, sino también de la Tierra, que se rige por sus propias leyes de la naturaleza. El agua fluye siempre hacia abajo, se congela a 0 °C y hierve a 100 grados. El orden de las estaciones es primavera, verano, otoño e invierno. Todos esos principios y leyes necesarios en el espacio físico se establecieron el primer día de la creación. Así, con la luz originaria de la creación, Dios estableció las leyes para las criaturas que crearía en el futuro. Primero, estableció esos principios y luego creó a todas las criaturas y seres. Incluso cuando no había sol y luna, Dios fijó las 24 horas del día en el espacio físico. Lo hizo aún antes, repito, de crear el sol y la luna, el primer y el segundo día de la creación. Dios estableció las leyes y principios de antemano para todo lo que se crearía después. Eso se confirma en Job, capítulo 38, versículo 5. Para ilustrar a Job, Dios le preguntó, refiriéndose a la tierra, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Este versículo implica que Dios estableció las leyes y principios entre las criaturas cuando creó los cielos y la tierra. Medidas en este verso se refiere a la longitud y el volumen, y la línea se refiere a un dispositivo para medir. Por tanto, cuando se menciona que Dios estableció sus medidas y extendió la cinta de medir, significa que fijó los principios fundamentales para todas las cosas en este planeta. En el primer día de la creación, Dios rodeó el espacio con la luz originaria de la creación y estableció las leyes físicas y principios entre las criaturas. Queridos hermanos, en tercer lugar, cuando Dios el primer día rodeó el espacio físico con la luz originaria de la creación, su poder y naturaleza divina se impregnaron en todas las criaturas. El poder de Dios puede revivir lo que está muerto y hacer que viva y crezca otra vez. Cuando siembra una semilla en la tierra, esta brota y crece. No obstante, una semilla no puede crecer por sí sola. Es necesario un campo terreno para sembrarla. Es necesario igualmente agua y luz solar para que eso suceda. Es decir, de acuerdo a la ley de la naturaleza, para que una semilla brote, se requiere de tierra,
agua y luz solar. Sin embargo, la tierra, el agua o la luz solar en sí mismos no tienen poder de hacer brotar la semilla. Dado que el poder de Dios y su naturaleza divina están adheridos en la tierra, en el agua y en la luz del sol, una nueva vida puede nacer, brotar, crecer y desarrollarse. La luz originaria de la creación que rodeaba el espacio físico se volvió cada vez más tenue a medida que el mundo se impregnaba cada vez más de pecado y maldad. Y durante el diluvio, en la época de Noé, esa luz casi se extinguió. No obstante, esa luz que Dios puso en las criaturas aún permanece y sirve como energía fundamental que sostiene a todos los seres vivos. Si siembra cualquier semilla en un campo terreno, brotará, crecerá, florecerá y dará fruto. ¿No le parece eso algo maravilloso y a la vez misterioso? Si reflexiona sobre esto, los que tienen un buen corazón se darán cuenta que tal maravilla no es posible que suceda por sí sola. ¿Cómo podría la Tierra, como simple materia física, por sí sola, tener poder de hacer que una semilla brote, crezca, florezca y dé fruto? Dios creó al hombre y preparó todo para que todas las criaturas vivientes existieran y se reprodujeran. Con ese fin, preparó la tierra, el agua, la luz solar, etcétera. Sin embargo, muchos niegan la existencia de este Dios creador, alegando que todo funciona por sí solo, por arte de magia, y que todo es resultado de una supuesta evolución. Es realmente muy triste y lamentable ver al ser humano negar la obra de la creación de Dios. Para su información, incluso científicos han descubierto en el universo una luz que llamamos la luz primigenia u originaria de la creación, que es el principio de todo. Han identificado que es una forma de luz que llena el universo y su intensidad ha resultado ser la misma en todas las direcciones del cosmos. No se origina ni es reflejo de alguna estrella, galaxia u objeto celeste. Esta luz fue descubierta por los radioastrónomos Arno Penzias y Robert Wilson. Estos dos astrónomos construyeron un radiómetro diseñado para medir señales débiles en presencia de ruido, también conocido como receptor Dike. La finalidad era usarlo para experimentos de radioastronomía y comunicaciones por satélite. Estos científicos encontraron un ruido de radio excesivo, por lo que se interesaron y lo estudiaron más a fondo. Independientemente de la dirección de la antena, la intensidad del ruido se mantenía constante. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron encontrar el origen de ese sonido. Finalmente, asumieron que ese sonido podría venir de más allá del universo. No obstante, el hecho que la intensidad de ese sonido fuese casi exactamente la misma probaba que esa radiación se dispersaba por todo el universo de manera uniforme. Y cuando hablo de radiación, me refiero al sonido. En astrofísica se le llama radiación de fondo de microondas cósmica, que es una forma de radiación electromagnética o luz que llena el universo por completo. Reconocidos por este descubrimiento, estos dos astrónomos recibieron el premio Nobel en 1978. Bueno, si hubieran escuchado esta serie de mensajes en base al libro de Génesis, no les habría tomado 18 años para recibir el premio Nobel. Con esto termino. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy hemos hablado de lo que sucedió cuando Dios, en el primer día de la creación, dijo con la voz originaria, hágase la luz. Anteriormente dije que la luz originaria de la creación rodeaba el espacio físico donde se iba a llevar a cabo los 6 días de la creación. En la próxima prédica hablaremos de cómo en este primer día Dios separó la luz de las tinieblas. Génesis capítulo 1, versículo 4 dice, y vio Dios que la luz
luz era buena. Gracias a esta luz se pudo realizar la obra de la creación y se establecieron las leyes y principios de existencia y convivencia entre todas las criaturas. La primera parte de Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33 menciona, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hermano, como creador de todas las cosas del universo, Dios estableció las leyes y principios que iban a regir en todo el cosmos. Y Él mismo se sujetó a ellas. Al respetar esas leyes y normas como creador, Dios mismo dio el ejemplo e hizo que reinara la paz con toda criatura. Dios nunca quebranta la ley que Él mismo ha establecido, la mantiene tal como está. Él mismo obra según ese mismo criterio de justicia. Si el que estableció la ley no la guarda, entonces no hay necesidad de esa ley, ¿verdad? Por eso siempre les digo que tendrá paz si está con Dios y obedece su palabra. Cuando la paz se rompe es debido a que alguien no está obedeciendo ni guardando los principios ni el orden establecido por Dios, es decir, está actuando en la oscuridad. Donde quiera que se rompa la paz, el diablo y Satanás obrarán, y es porque el que rompe la paz está siendo controlado por el diablo y por Satanás. Los animo a vivir en la luz de la palabra, guardando los mandamientos y principios de Dios, tanto espirituales como el orden que estableció en el ámbito natural o físico. Si vive en la luz, Dios siempre lo guiará, lo protegerá y lo bendecirá. Si Dios lo aprueba, si ve que sus obras de fe son buenas, responderá sus oraciones y peticiones rápidamente. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que todos lleguen a ser hijos gratos y aprobados de Dios. Ahora, oremos todos juntos meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu gracia, favor y amor. Hoy hemos compartido las obras de la creación y el propósito por el que se hizo la luz cuando dijiste, sea la luz. Te pido que el mensaje que hemos escuchado se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Tú dijiste, hágase la luz y rodeaste la tierra con esa luz originaria y comenzaste la obra de la creación. Padre, ayuda a tus hijos a comprender esta maravillosa obra de la creación. Gracias, Padre. He orado en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración en el mundo entero a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus, microbio y bacteria, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad contagiosa, terminal, endémica y toda pandemia. Protege a tus hijos de todo germen, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, cáncer al estómago, al útero, a la próstata, al colon, al hígado y toda otra clase de enfermedad, como el SIDA, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares, apoplejía cerebral y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis, hernia y todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo resfrío, gripe y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera.
Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Padre, restaura los huesos fracturados y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, inmundos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Da a tus hijos la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y puedan despojarse de todo pecado, vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría e inteligencia y llena sus corazones con el anhelo de mejorar en su rendimiento académico y siembra en sus corazones un mayor amor por el Señor. Bendice a tus hijos en todo lo que hagan y en todo lugar a donde vayan para que puedan testificar que tú, Dios, has respondido sus peticiones y los has bendecido. Gracias, Padre. A ti y solo a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.